Mi nombre es Alma. Hace un par de años, antes de que mi hija naciera, trabajaba en una tienda de conveniencia ubicada en una gasolinera al borde de la carretera que atraviesa el desierto de San Luis Potosí. Quizá no imaginen lo solitario que puede ser ese tramo de tierra, kilómetros de asfalto entre cerros rocosos y cactus, donde el viento se cuela como un susurro eterno y las noches se tiñen de un silencio que pesa en los huesos. Esa gasolinera era mi refugio y a la vez mi frontera con lo desconocido. A simple vista, parecía un lugar tranquilo, la mayoría de las noches no entraba casi nadie. Solo uno que otro viajero cansado, buscando un café caliente o un dulce que le diera energía para seguir. Yo estaba sola en la caja, pero afuera siempre había al menos 2 despachadores cuidando las bombas. Su presencia me daba cierta seguridad, aunque nunca les veía más allá de las luces amarillentas que iluminaban el cemento roto. Pero la noche que les voy a contar fue distinta. Esa noche, la carretera parecía respirar un ritmo distinto, una sombra que se deslizaba bajo la piel del tiempo. Yo estaba tras el mostrador, con la mirada fija en la ventana que daba a la carretera. La cinta negra del asfalto brillaba bajo la luz amarilla de los postes, extendiéndose como un río que no termina nunca. Apenas se alcanzaban a distinguir algunas luces lejanas de tráileres que atravesaban la noche sin prisa. Entonces, la vi. A lo lejos, una figura corría por la carretera. No era común ver a alguien a pie, y menos corriendo. Al principio pensé que se trataba de un viajero que había sufrido algún accidente, pero a medida que se acercaba, algo me hizo tensar el cuerpo. No corría como quien huye o busca ayuda, sino de una forma extraña, como un cuerpo a medio despertar que apenas recordara cómo moverse. Sus manos se agitaban al mismo lado, derecha e izquierda, rígidas, mecánicas. Como si fuera una marioneta con los hilos cortados, sin el control que debería tener. La figura atravesó la gasolinera sin detenerse hasta llegar a la puerta de la tienda. Ahí paró. Lentamente, sin prisa ni miedo, entró caminando como si hubiese recordado cómo hacerlo. La luz blanca del lugar me permitió verla con detalle. Su piel no era piel, era una máscara que se le deslizaba del rostro, suelta, sin ajustarse, como si debajo de esa capa hubiera un vacío. Sus ojos estaban enrojecidos, como carne viva, con un rojo profundo que parecía sangrar desde dentro, pero sin lágrimas ni brillo. Se acercó al mostrador y apoyó sus manos sobre la superficie, esas manos que parecían también hechas de piel colgante, como guantes que no ajustaran. Me miró fijamente, y una sonrisa se dibujó en sus labios negros y quebrados, una sonrisa que no cambiaba ni un ápice, ni siquiera cuando ladeó la cabeza con una ternura que helaba el alma. Tragué saliva y, con la voz temblorosa, pregunté, ¿puedo ayudarla? Ella sonrió más, y su voz vino, o más bien, se desdobló, como un coro en discordia, varias voces bajas que hablaban a la vez, una encima de otra, saliendo de esa piel ajena. «Estoy bien», dijo. Instintivamente miré hacia afuera. Los despachadores no estaban. El silencio era absoluto. La mujer no se movía, permanecía tan cerca que sentí que no podía salir sin pasar a su lado. Le pregunté de nuevo si necesitaba algo. Agua, comida. Nada. Respondió seca, sin parpadear. Entonces tocó su pecho con uñas negras, puntiagudas, casi señalando que lo que yo podía darle estaba adentro, donde ella misma parecía no tener control. Fue en ese instante que una camioneta vieja apareció en el extremo opuesto de la gasolinera, apagada, sin luces. Se quedó ahí un rato, silenciosa, amenazante, como un espectro en la penumbra. La camioneta no esperó a nadie, ni encendió las bombas, ni pidió ayuda.
Se fue desvaneciendo en la carretera oscura, dejando un rastro frío en el aire. Yo seguía atrapada frente a la mujer, frente a ese ángel que no lo parecía, cada vez más clavada en los detalles que se negaban a ser humanos. Su piel suelta, la sonrisa inmóvil, sus ojos secos y vacíos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que uno de los despachadores apareció, abrió la puerta y preguntó si todo estaba en orden. La mujer, sin cambiar su sonrisa ni un milímetro, respondió con aquella voz coral: «Estoy bien, solo pasaba a ver a la niña». Se dio la vuelta y salió. Al poner un pie afuera, volvió a correr, con esa misma torpeza de marioneta perdida, moviendo las manos al mismo lado, hasta perderse en la noche. El despachador me miró confundido. Antes de que pudiera decir algo, me contó que había visto su rostro y que había en él algo tan inhumano que le heló la sangre. En kilómetros no había casas, ni negocios, ni nada. ¿De dónde había salido? ¿A dónde iba? ¿Y qué quiso decir con el ángel? Yo tampoco tengo respuestas. Solo sé que aquella noche, bajo ese cielo oscuro del desierto potosino, sentí que el mundo se había abierto un poco más a lo que no vemos, pero que siempre está ahí, esperando. Después de aquella noche, la gasolinera ya no fue el mismo refugio donde el cansancio de los viajeros se disolvía con un café o una sonrisa. El aire quedó marcado por la presencia que había cruzado sus umbrales, como si la piel misma del lugar hubiera quedado rasgada. Yo, Alma, sabía que no podía olvidar, aunque quisiera. A partir de entonces, cada sombra que caía sobre el asfalto parecía susurrar ese recuerdo, un eco persistente que no me abandonaba ni siquiera en mis sueños. Los días que siguieron fueron igual de solitarios, pero con una nueva inquietud arraigada en el pecho. A veces, durante las horas muertas, sentía que alguien me observaba desde la carretera, una figura que se quedaba inmóvil en la penumbra, justo donde las luces amarillentas se diluyen y solo queda la negrura. No era algo tangible, pero la sensación se clavaba como un cuchillo frío. Miraba y no veía nada, pero el peso del silencio me respondía. Los despachadores también comenzaron a cambiar. Ya no conversaban como antes ni reían entre ellos. Sus miradas se volvieron huidizas, cargadas de un secreto que ninguno se atrevía a nombrar. En alguna ocasión, al intentar preguntar, uno me respondió con una simple palabra: no hay que buscar, solo hay que dejar que pase. Pero nada parecía pasar, porque la presencia persistía, extendiéndose como una niebla que se mete bajo la piel, que se adhiere a los huesos. Una noche, el aire estaba más frío que de costumbre. La carretera se desdibujaba entre la niebla que subía de la tierra como un aliento oscuro. Yo estaba sola en la tienda, y el silencio era tan absoluto que podía oír el latido de mi propio corazón. De repente, sentí un movimiento en el reflejo del vidrio. Miré y ahí estaba otra vez, esa figura delgada, con sus manos colgantes, con la piel suelta como un disfraz mal puesto, la sonrisa fija que no se desvanecía ni un segundo. Pero esta vez no entró. Se quedó parada a unos pasos, justo al borde del resplandor de la gasolinera, como si midiera si podía cruzar esa frontera de luz. Su mirada estaba fija en mí, profunda y sin parpadeos, y la voz coral salió de nuevo, un susurro tan bajo que apenas rozó mis oídos: estoy cerca, Alma. Siempre cerca. Sentí que el aire se volvió denso, que la noche se apretó contra mí y que la tierra misma temblaba en su centro, como si se preparara para contar un secreto que solo algunos podían escuchar. Quise gritar, pero la voz se quedó atorada en la garganta, como un hilo invisible que me ataba a ese instante. Fue entonces cuando la camioneta vieja apareció de nuevo. Sin luces, sin ruido. Solo el roce del metal oxidado contra la grava. No avanzó ni se retiró, se quedó ahí,
vigilante y expectante, como un guardián oscuro que sabe más de lo que muestra. Quise mirar al conductor, pero la ventanilla permaneció cerrada, y en su interior solo se sentía un vacío que absorbía toda la luz. El tiempo pareció detenerse. La figura dejó caer sus manos y avanzó lentamente, sin perder ese paso torpe y mecánico que se parecía más a una danza de sombras que a un movimiento humano. Cruzó el umbral de luz, y en cuanto sus pies tocaron el piso de cemento, la temperatura descendió abruptamente. Mi piel se erizó y un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta la punta de los dedos. La voz coral habló de nuevo, ahora más clara y con un eco que parecía salir de una caverna profunda. El camino se abre, pero el paso no es para todos. Hay quien observa y quien se pierde. No podía moverme. Solo miraba, atrapada entre el miedo y la fascinación. Ella, o lo que fuera, giró hacia la puerta y salió, perdiéndose en la carretera que se había convertido en un río de sombras interminables. Durante las siguientes noches, la gasolinera se convirtió en un lugar de vigilancia silenciosa. Yo estaba atenta a cada sonido, a cada sombra que se deslizaba en la periferia. Escuchaba murmullos entre el viento, como voces que se confundían con el silbido de la sierra cercana, voces que no parecían humanas y que se extendían como raíces invisibles en el aire. Los despachadores comenzaron a hablar en susurros de noches en las que sentían que algo entraba en sus sueños, una presencia que les mostraba paisajes que no existían, casas abandonadas, puertas que se cerraban solas y pasos que no tenían dueño. Habían dejado de mirar hacia la carretera y ahora miraban hacia adentro, hacia ese lugar donde la realidad se deshilacha y los límites se vuelven permeables. Yo también sentí ese cambio. En el fondo de mis noches, en el hueco donde la razón no alcanza, supe que aquella figura no era un simple viajero extraviado ni una mujer perdida. Era otra cosa, un umbral, un aviso. Algo que había cruzado la frontera entre lo visible y lo invisible, entre el mundo que conocemos y el que apenas se asoma en el borde de la noche. A veces, cuando la noche estaba en su silencio más denso, podía oír un llanto distante, como el lamento de una alma que no encuentra descanso. No sé si era real o parte de ese tejido de sombras que se había instalado en la gasolinera, pero ese sonido quebraba el alma y hacía que el viento pareciera cargar una tristeza antigua, una herida abierta en el tiempo. Los días pasaban y yo me sentía cada vez más atrapada en esa red invisible que tejía la noche. La figura regresaba, a veces con menos frecuencia, pero siempre con esa misma mirada fija, esa piel que no se ajustaba a un rostro y esa voz que parecía multiplicarse en ecos infinitos. El territorio mismo parecía responder a esa presencia. La tierra se agrietaba en lugares invisibles y el viento cargaba memorias que los ojos no podían ver. La carretera, que antes era un camino de paso, se volvió un sendero de misterio, un umbral hacia un lugar que no quería ser alcanzado. Y yo, alma, seguía ahí, atrapada entre lo cotidiano y lo sagrado, entre el miedo y la fascinación, sin saber si aquella presencia era un aviso, una bendición o una maldición que había decidido quedarse para siempre. La noche que siguió a esos encuentros quedó grabada en mi memoria como un territorio sin retorno, una frontera donde el tiempo se diluyó y el miedo comenzó a instalarse no solo en el cuerpo, sino en el alma misma. La gasolinera, que antes parecía un simple punto en la carretera desierta de San Luis Potosí, se volvió un altar invisible donde lo tangible y lo intangible chocaban sin descanso. Aquella noche, la luna estaba oculta tras un manto grueso de nubes y el aire se sentía pesado, casi sólido, como si la oscuridad se hubiera convertido en un tejido denso que atrapaba todo sonido y lo aplastaba en un silencio opresivo. La tienda estaba sola, los despachadores no llegaron a sus turnos y yo quedé a cargo, aunque una parte de mí quería escapar,
huir antes de que la sombra que había entrado se volviera una cárcel sin paredes. Sentí desde el principio que algo estaba diferente. La ventana que daba a la carretera ya no era un límite seguro, sino una membrana delgada que podía romperse en cualquier momento. De pronto, en el reflejo del vidrio, la figura apareció, más cercana que nunca. Aquella mujer de piel suelta, sonrisa petrificada y ojos como heridas que sangran luz oscura. Sus manos colgaban sin vida, sus movimientos eran una danza torcida, una coreografía entre lo humano y lo espectral. Se quedó inmóvil frente a la puerta, con la mirada fija en mí, como si estuviera midiendo la resistencia de mis huesos, la fuerza de mi espíritu. Entonces la voz coral, un susurro multiplicado en infinitas capas, llenó el aire, desgarrando el silencio. El paso se abre solo para quien escucha. El límite se cruza solo con la llave que no se ve. Sentí una presión en el pecho, como si el aire mismo pesara sobre mi corazón, y mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el mostrador. La oscuridad más allá de la ventana parecía avanzar, como si quisiera arrastrar todo a su interior. En ese instante, el suelo vibró suavemente, una pulsación lenta, antigua, un latido de la tierra que parecía convocar algo más allá de nosotros. La camioneta apareció nuevamente, emergiendo de las sombras, sin luces, sin sonido, como un espectro oxidado que viene y va sin ser visto. Pero esta vez, no se detuvo ni se fue. La camioneta se quedó allí, como una presencia silenciosa que guarda un secreto demasiado pesado para ser nombrado. No había conductor visible, solo el vacío oscuro tras el cristal empañado. La figura entró de nuevo en la tienda, pero ahora su movimiento era diferente. Ya no era torpe ni mecánico, parecía que había despertado una voluntad propia, una intención que rompía con el ritmo anterior. Se acercó hasta el mostrador y apoyó sus manos, pero esta vez sentí algo diferente, un frío que no solo venía del cuerpo, sino del alma. Su voz se volvió un murmullo profundo, casi un canto ancestral que vibraba en las paredes, en el aire, en mis huesos. Las puertas se abren para los que saben mirar. La noche tiene ojos que no olvidan. Intenté hablar, pero la garganta se me cerró. Quise preguntar qué era esa llave invisible, qué secreto ocultaba la camioneta, qué papel tenía yo en ese ritual que se desplegaba frente a mí, pero las palabras se quedaron suspendidas en el vacío. La mujer se alejó lentamente y, en cuanto cruzó la puerta, volvió a esa danza extraña, esa coreografía rota que parecía un llamado o una despedida. Corrió por la carretera, las manos moviéndose al mismo lado, rígidas, perdidas, hasta perderse en la negrura. Pero el ritual no terminó ahí. El silencio que quedó fue roto por un sonido que se expandió desde el suelo, un susurro creciente, como voces lejanas que se juntaban para formar un lamento profundo. Era un llanto desgarrador, cargado de una tristeza tan antigua que parecía venir del corazón mismo de la tierra, de un tiempo anterior a nuestra presencia. Los muros comenzaron a vibrar, y sentí que las voces se filtraban por cada rendija, como si el alma del lugar despertara para contar su historia olvidada. Murmullos, ecos, suspiros que se confundían con el viento que se colaba por los huecos de la gasolinera. En ese momento comprendí que no era solo un encuentro con lo extraño, sino un llamado a escuchar lo que habita en el umbral entre la vida y la muerte, entre el sueño y la vigilia, entre lo visible y lo invisible. Mi cuerpo se estremeció y una mezcla de terror y reverencia me paralizó. Estaba atrapada en ese momento suspendido, consciente de que había cruzado una frontera que no se puede desandar. La presencia que me visitaba no era una amenaza en el sentido común, sino una señal, un recordatorio de que el mundo está tejido con capas que apenas alcanzamos a rozar. Desde aquella noche, el aire en la gasolinera se volvió denso,
pesado con memorias que se resisten a morir. La figura volvió en ocasiones, cada vez menos visible, más intangible, pero su huella quedó grabada en el territorio, en el viento, en mi carne. Los despachadores comenzaron a renunciar, incapaces de soportar esa atmósfera que se enroscaba en sus sueños y les mostraba sombras que no podían explicar. Yo resistí, no por valentía, sino porque sabía que había algo en mí que debía permanecer, un guardián involuntario de ese umbral. Y cada vez que la carretera quedaba desierta y la luz de la gasolinera parpadeaba, sentía que las voces volvían, que la noche me hablaba con su lengua ancestral y que el misterio no estaba en huir, sino en escuchar y aprender el lenguaje de lo que no se ve. La última noche en esa gasolinera del desierto potosino fue distinta a todas. No hubo señales claras ni presencias visibles, pero el aire estaba tan cargado que parecía respirar con una voluntad propia. Sabía que algo se cerraba, que ese ciclo que me había atrapado desde el primer encuentro buscaba un final, una rendición. Sentada tras el mostrador, con la mirada perdida en la carretera que se desvanecía en la oscuridad, sentí que la piel del lugar vibraba con un eco profundo, como el latido de un corazón que se apaga lento, pero sin morir. El silencio era absoluto, y sin embargo, no estaba sola. La memoria de aquella mujer de piel suelta, sonrisa fija y voz coral regresó con fuerza. No era una figura para temer, sino un aviso, un guardián de una puerta invisible que solo unos pocos se atreven a mirar. Comprendí que la presencia que había habitado en la gasolinera era la sombra misma del desierto, un fragmento del tiempo detenido, una lágrima antigua que no encontró dónde caer. Entonces, sin aviso, un susurro atravesó la noche. No vino de la carretera ni de la tienda, sino del viento mismo, ese viento que lleva las voces de los que ya no están y las historias que el mundo olvidó contar. El misterio vive en quien sabe escuchar sin miedo. El ángel no es sombra, sino puente entre los mundos. No temáis, comunidad, que en la noche se revelan las voces que el día oculta. Respiré profundo y el miedo se transformó en respeto, en un silencio sagrado que me invitaba a acompañar ese rito ancestral. La noche ya no era un espacio para huir, sino un territorio para habitar con el alma abierta, dispuesta a recibir y a proteger. Desde entonces, cada vez que la carretera queda en calma y el viento susurra entre los cactus, recuerdo que no estamos solos, que lo invisible camina a nuestro lado, y que la línea entre lo que vemos y lo que sentimos es más delgada de lo que creemos. Este testimonio es una confesión que nace del cuerpo, del territorio y de la noche mexicana. Es la invitación para que cada uno de ustedes, comunidad, abra sus ojos interiores, escuche el silencio y respete las sombras que habitan su propio camino. Antes de cerrar este relato, quiero agradecerles profundamente por acompañarnos en este viaje por lo oculto, por lo ancestral, por aquello que el mundo común no alcanza a nombrar. En chamán, las historias son portales, puertas que se abren con la llave de la escucha atenta y el respeto profundo. Los invito a suscribirse al canal Chamán, a compartir esta historia con aquellos que buscan no solo escuchar, sino sentir, y a acompañarnos en futuras noches donde los relatos continúan, donde la oscuridad se convierte en luz y donde el misterio se convierte en hogar. Gracias por ser parte de esta comunidad que abraza lo invisible, que honra el territorio y que camina entre mundos con los ojos bien abiertos. Que la noche los proteja, que los espíritus susurren sus secretos y que el camino se despliegue ante ustedes, siempre, en la luz y en la sombra. Nos vemos en el próximo relato. Este es Chamán, las historias que susurran los espíritus.